Hoy vamos a hablar de la importancia de nuestras terneras de reemplazo en la lechería especializada, lo cual es un buen futuro para una muy buena ganadería. Uno de los programas más importantes dentro de la cría y levante de terneras es el control integrado de parásitos internos y parásitos externos. Ourofino trae para ustedes Evol, una combinación única en el mercado colombiano, a base de ivermectina y sulfóxido albendazol para el control integrado de parásitos externos y parásitos internos. Evol viene protegido dentro de un material de plástico, lo cual controla la degradación por medio de los rayos solares. Recuerde siempre al sacar el producto, agitarlo antes y durante la aplicación. Amigos de Latinoamérica, buenos días. Yo soy Giovanna Pratali y en el día de hoy estaré presentándoles este webinar parrillero. Les hablo desde el canal de televisión de Ourofino Salud Animal en nuestra casa matriz en Brasil. Me gustaría invitarlos para que nos acompañen en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Vamos a hablar de muchos temas interesantes que están involucrados en la producción de la carne bovina. Tendremos muchos expertos en el tema presentando todo lo que hay de novedoso en la actividad. ¿Quieres aprender cómo producir carne de calidad o entender cómo funciona la cadena productiva de la carne? Y al final, aprender cómo hacer un buen asado en la parrilla? Este webinar es para ti. Me gustaría invitar a una de nuestras disertantes. Ella es la gerente internacional de la ABCZ Brasil y jurada de las razas cebuinas. Y hoy nos brindará con una charla sobre la importancia del cebú para la producción de carne en Latinoamérica. Ise Garbellini, sea muy bienvenida. Hola ganaderos amigos, soy Ise Garbellini de ABCZ. Estoy aquí para saludarles desde Brasil. Cada uno de ustedes que trabajan con amor y que trabajan duro para poner carne de calidad en el plato de la población de su país y de muchos otros países del mundo. Es una gran oportunidad compartir un rato con ustedes para hablarnos de un tema muy importante, que es exactamente el biotipo del cebú para producir carne de calidad. Eso a nosotros nos encanta y no podremos dejar de compartir con cada uno de ustedes un poquito de esta tecnología que es tan importante no solo para Brasil, pero para todos los países de América, porque eso nos permitió hoy producir y producir con calidad, porque ese es el diferencial del cebú en Brasil y en cualquier otro lugar del mundo. Bueno, pero para empezar, yo tengo que contarles un poquito de la historia de mi país, que hoy es uno de los más grandes productores de carne del mundo. Y lo que permitió que Brasil asumiese este puesto fue exactamente el cebú, que hoy día más de 80% de los animales que componen el hato de nuestro país son de las razas cebú puras o sus cruces. De esta manera nosotros tenemos condiciones de producir principalmente en la pastura. Miren, estamos aquí en la ciudad de Uberaba, en el interior de Brasil, como estamos en un tiempo tan seco. Miren la sequía que hoy tenemos aquí y los animales son mantenidos en la pastura y ellos tienen condición de producir y con bajo costo.
Exatamente esta característica de producir con bajo costo es que permitió Brasil tener mucha competitividad en el mercado internacional y con eso asumió el puesto de uno de los más grandes productores de carne del mundo. Pero Brasil solo no alcanza la necesidad de producir para este montón de gente. Entonces necesitamos de países hermanos como ustedes de América do Sul, de América Central, que están ahí, que producen con ese amor todo, así como nosotros, para hacernos siempre lo mejor. Utilizarnos el CU, utilizarnos lo mejor que la ganadería tiene y preocuparnos también con la cuestión de sanidad, del bienestar animal, y todo lo que es necesario, además del biotipo, para que tengamos condiciones de producir y producir con esta calidad que tanto buscamos. Entonces ahora quiero invitar a usted que está ahí del otro lado para acompañarme con unas características más importantes del cuerpo del animal y vamos a compartir y seguramente vamos a seguir produciendo más y con calidad. Vamos a empezar el trabajo de hoy. Entonces yo elegí un toro que es de la raza Nelore, pero podría ser Brahman o cualquier otra raza CU con la aptitud para corte. Entonces vamos a mostrarles algunos puntos importantes en el cuerpo del animal que son los puntos que capacitan el animal a ser productivo, a tener carne con calidad y con un rendimiento más alto. Entonces, para empezar, tenemos que pensar que un buen animal tiene que tener una buena estructura. Entonces, la estructura del cuerpo general del animal es muy importante porque hay que tener espacio para llenar de carne, para tener la cobertura de muslo y también después la cobertura de grasa. Entonces vamos a empezar mirando un punto muy importante que es la apertura de pecho del animal. Eso es importante porque este amplía la capacidad cardiotorácica. Entonces un animal que no tiene esa amplitud, no tiene condiciones especialmente de caminar por larga distancia para buscar agua, alimento y cualquier cosa del tipo. Entonces, eso es una característica muy importante para el bienestar y para la condición del producir del animal. Además de la apertura del pecho, vamos a tratar de la longitud del animal. Entonces, un animal más largo tiene también sus piezas de carne más largas y la oportunidad de tener un rendimiento más grande. Entonces eso también es una característica muy importante, tener un cuerpo, ¿sí? Más largo. Otro punto muy importante es hablarnos del arco de costillos. Esta región es una región muy importante, muy noble. ¿Por qué? Porque los animales que tienen así arcos de costillas profundos y también amplios tienen una mejor condición del animal, tener sus órganos más bien acomodados de una manera más eficiente y por eso tiene condiciones de convertir el alimento en carne. Entonces es importante también que esta región, el arco de costillas, la región toda de las costillas, sea una región muy amplia, muy desarrollada. Es por eso que los animales tengan espacio para tener también una cobertura de muslo y después la cobertura de grasa. Ahora vamos a hablar de la región superior del animal. Exactamente aquí queda el cruz, el lomo y después el dorso del animal. Esa es una región muy importante y debe ser siempre muy llena de muslo, porque incluso esta región es donde encontramos carnes nobles, carnes especiales. Entonces es una región importante que siga la cuestión de las costillas, o sea, que sea siempre muy amplia y desarrollada y siempre muy llena de musculatura de calidad, porque va a garantizar la producción de carne, de carnes especiales, de carnes nobles en la carcasa. Esta es otra región muy importante, que es la región de la anca del animal,
que es donde tenemos una necesidad de un gran desarrollo de muslo, porque exactamente aquí están también piezas de carne importantes, especiales y nobles y con un costo más alto para comercialización. Entonces, por esa razón tenemos que buscar siempre en los puntos principales donde el cuerpo de animal produce carne de calidad y carne con premium que llamamos, ¿sí? Que entonces en estas regiones tenemos puntos de muslo más desarrollados. Entonces aquí es importante la suavidad del ángulo, ¿sí? De esta región, además de un desarrollo muscular que nos permite producir con calidad todas las piezas de esta región. Y aquí, exactamente aquí, en este punto, es donde encontramos una carne muy apreciada aquí en Brasil y también en muchos otros países para la parrilla, que es exactamente la punta de anca, que es la picanha para nosotros. Entonces, aquí en Brasil, sin picanha no hay churrasco. Entonces, creo también que sin punta de anca no hay una buena parrilla. Entonces, aquí queda una región extremadamente importante para el desarrollo del cuerpo del animal. Bueno, para tener carne de calidad en el posterior tenemos que tener siempre una amplitud de isquiones, también de calzón y entrepiernas. Eso es muy importante también, que tengan una región muy llena de muslo y que ese muslo tenga mucha convexidad para que tenga posibilidad de producir piezas nobles, premium, piezas de carne que son muy utilizadas en las parrillas y que tienen incluso un alto valor de comercialización y que, como decimos aquí en Brasil, son las carnes de primer calidad. Entonces, esta es una región muy importante para eso. Bueno, como yo ya había comentado con ustedes, a pesar de manso, ese animal es un animal que está en el campo. Entonces, mismo así es posible encontrar en su biotipo el desarrollo de musculatura. Mismo no estando confinado, podemos mirar el desarrollo de musculatura en su posterior, o que garantiza esta calidad de carne para la parrilla que estamos cada día más haciendo y disfrutando y degustando, no solo aquí en Brasil, pero en todos los países hermanos de nosotros, de que es un éxito de cada uno, porque es sensacional, es exquisito realmente. Bueno, amigos ganaderos, un buen animal tiene este conjunto todo de características que llamamos de características económicas, especialmente las características del dorso, del lomo, de las costillas, del posterior del animal, siempre largos, anchos y siempre amplios y muy lleno de muslo, que es la carne de calidad que nosotros esperamos para nuestra parrilla. Bueno, yo voy a despedirme aquí desde Brasil, enviar un saludo especial a cada uno de ustedes y mi deseo de que su parrilla esta semana sea muy especial y cada corte que esté degustando tenga posibilidad de saber que viene de un cuerpo desarrollado, de un cuerpo que es trabajado con base en mejoramiento genético, con base en sanidad animal, bienestar. Entonces, eso trae la seguridad de ofrecer no solo para su parrilla, para parrilla de su familia, pero para parrilla de todo el mundo, mucha calidad. Por eso utilizamos la raza Cebú para producir con bajo costo, con sustentabilidad, de manera también sostenible, y con eso alcanzamos los éxitos que nuestras ganaderías tienen hoy y que son ejemplos a toda la ganadería del mundo. Entonces, mis saludos y que disfruten de su parrilla. Gracias por compartir conmigo un rato y espero encontrar con ustedes lo más pronto posible. Gracias, nos vemos. Hasta luego.
El próximo disertante es médico veterinario con maestría en producción animal. Actualmente es el gerente de fomento de la Asociación Brasileña de Angus, que nos presentará todo el trabajo hecho por la Asociación Angus en el mercado de carnes de calidad. Matheus Pivato, sea muy bienvenido. Olá a todos que nos acompanham, é um prazer para nós da Associação Brasileira de Angus estar conjunto em parceria com a Ouro Fino nesse webinar parinheiro. E, bom, sem mais, vamos falar um pouquinho sobre o papel da raça Angus em Brasil e principalmente para sua função, que é a produção de carne de qualidade. Bem, a história da raça Angus começa em 1862, na Escócia, onde se ha hecho el primer registro. En 1906 la raza llegó a Brasil, donde tenemos el primer registro del toro de nombre Menelik, que viene de Uruguay. En 63 se fundó la asociación y en 74 es una data muy importante para nosotros porque empezamos a hacer selección con base en datos, que es muy importante para una raza porque el fenótipo es muy bello, pero tenemos que producir con más eficiencia y los datos son muy importantes. Promevo es el programa de mejoramiento de bovinos de carne de Brasil, es el programa oficial de la raza Angus. En 99, la asociación vino a Porto Alegre, donde tiene su sede hoy, y desde entonces empezamos a trabajar más a nivel de Brasil, no solamente a nivel del sur de Brasil, pero para todo el Brasil. En 2003 es otra data muy, muy importante porque es cuando empezó el programa Carne Angus Certificada, un programa de la asociación que visa cualificar la producción de todo Brasil que utiliza carne Angus, sea de razas puras y la raza Angus y cruces. Hoy tenemos en torno de 300 asociados, esos son seleccionadores que trabajan con Angus de pedigree o controlados. Son incontables los usuarios de la raza porque somos la raza que más vende semen en todo Brasil desde el año 2013 y por eso no tenemos, la verdad, el número exacto de cuántos criadores utilizan la raza tanto a través de toros o inseminación artificial. Y son más de 12.000 productores que entregan sus productos al programa Carne Angus de norte a sur. Bueno, la raza hoy ya trascendió su papel como raza y hoy es una marca muy fuerte en lo que tange la calidad de carne. Y para eso tenemos que entender las necesidades del mercado local y global, que está en constante transformación, y cómo son las tendencias de consumo. La raza hoy empieza a mudar sus estrategias, básicamente olhando el mercado consumidor, ¿no? Bien como llevando estas informaciones hasta la selección de los toros. Bueno, cuando falamos las mudanzas globales y locales, nos tenemos la comprensión que la población global se va a aumentar muchísimo. La capacidad de compra de la población global también está incrementando. Asia tiene una proyección de más de 330% de aumento de capacidad de compra. Lo principal mercado es el mercado chino. Aumento de la necesidad de proteína animal en la casa de 60% hasta el año 2050. Y nunca se habló tanto en seguridad alimentar, que es una cuestión de salud pública. Entonces, la raza Angus empieza a olhar estos datos, porque hoy estamos exportando carne para mercados como China, el mercado árabe y también para Europa. Gostaríamos de tan pronto empezar a exportar también para Estados Unidos. Além de esas mudanzas a nivel global y local, tenemos una tendencia del mercado consumidor que también está cambiando, está en constante transformación, que son nuevas dietas cada vez más basadas en calidad de producto, carne con diferenciales, con selos que garantan origen, que garantan rastreabilidad, que garantan que esta carne está siendo producida sin impactar el ambiente. Valores personales y nuevos selos de reconocimiento, esto estamos trabajando año a año, tanto para el programa de carne como para la selección de toros. Entonces, como está ahí el ejemplo, tenemos un montón de selos que cualifican, que diferencian y que llevan nuevos productos al mercado, siempre buscando
conocimiento de información, rastreabilidad de producto, bien como historia de productividad. E alguma de las tendencias del mercado consumidor ahora con la cuestión de la pandemia se tornó más acelerada. Esto es los casos de e-commerce, aumentar el tiempo de vida de prateleira para tener menos desperdicio, o hábito de comer y asar su carne en casa es un hábito que acredito que se queda después de la pandemia pasar y todo más. Y también todo lo que tange la sustentabilidad, né? Isto foi muy acelerado en este periodo y tenemos que olhar como raza, como institución y también como marca de carne para podermos atender este mercado consumidor, y obviamente quien lo atender se estará muy bien en el mercado de ventas y podrá crecer en los próximos años. Bueno, la raza Angus como raza, mirando este mercado que acabamos de conversar, se está balizada en algunas características, y estas características son conocidas de todo el mundo porque es la raza taurina más criada en el mundo, ¿no? Son las características de fertilidad, habilidad materna, calidad de carne, facilidad de parto, variedad genética, que es muy importante en Brasil porque somos un país de tamaño continental y por eso tenemos que tener linajes genéticas distintas para atender los más diversos sistemas de producción. Y precocidad, no solamente precocidad a nivel de reproductiva, pero también de crecimiento, de desarrollo, de acabamiento de canal. Bueno, estas características todas se traducen en una palabra que es eficiencia, y hoy nunca se habló tanto de ineficiencia en producción de bajo impacto en un ambiente, y también de sustentabilidad. Entonces, nuestros seleccionadores empezaron a trabajar encima de estas características y hoy tenemos una selección focada en el mercado que busca estas características, más también siempre olhando el mercado consumidor para que hacemos la selección correcta desde el inicio hasta el final del proceso de la carne. Bueno, cualquier raza en el mundo tiene que tener su selección baseada en datos, tiene que tener una precisión de selección, y para eso es indispensable que tenga un programa de mejoramiento de bovinos. Esto es indispensable. Bueno, la Angus tiene desde 74 el Promevo, que básicamente es un programa de mejoramiento que visa controlar la producción y avaliar los animales individualmente para que a través de esos datos podamos ganar en características como desarrollo muscular, marmoleo, calidad de carne, desenvolvimiento, bueno, todas las características que son necesarias y que es lo que está siendo hecho en Brasil, Bueno, este programa visa la selección de características avaladas como peso al nacer, peso al destete, peso al ano, características de carcasa como grasa dorsal, área de ojo de bife, pelamen, y también la resistencia a carrapato, que será empezada la selección ahora en 2021 a través de un proyecto que tenemos nosotros junto con Embrapa, que es un órgano de pesquisa brasileño que tiene función de desarrollar este tipo de tecnologías. Bueno, cuando hablamos en carne de calidad y sabemos que ese es el papel del Angus en el mundo, la asociación estimula mucho que sus seleccionadores de toros pedigree controlado hacen ultrasonografías de carcasa, hacen imágenes ecosonográficas de carcasa para podermos seleccionar los animales que tienen DEPs, diferencias esperadas de progenie, positivas para área de ojo de bife, deposición de gordura en la cadera y también marmoleo. Esto es muy importante y es posible ver en este gráfico la evolución de los rebaños que están haciendo estas evaluaciones. Sin duda alguna, estamos desarrollando estas características, obviamente para entregar un producto de mejor calidad en el final de la cadena. Aquí podemos ver la evolución de raza para características de gaño de peso, como se puede ver en el primer gráfico, en la línea roja, y también de gaño de peso, nacimiento de desmama, y también gaño de peso desmama al sobrano en la línea verde.
Para abajo tenemos 3 gráficos que muestran la evolución de la raza para características de canal, como área de ojo de bife, espesura de grasa dorsal. Venimos investindo muy fuerte, todas estas avaliaciones son subsidiadas por la asociación, entonces nuestros criadores hoy hacen gratuitamente debido a la importancia que tiene este tipo de avaliación genética para producción de carne de calidad y para entregarnos un producto que atenda las transformaciones globales de mercado y también los nuevos formatos de comercialización. Bueno, este año estaremos añadiendo a selección genómica en las avaliaciones de Promevo. Esto básicamente es empezar, além de utilizar los datos de desempeño y de pedigree, empezar a utilizar las informaciones del ADN para hacer las proyecciones del programa. Eso nos va a nos poner en otro nivel, a nivel de selección genética animal. Tendremos muy más asertividad en la selección, podremos empezar con animales más jóvenes y también trabajar con características de difícil desenvolvimiento, desarrollo, como es la resistencia al carrapato, que es una DEP que no hay en ningún lugar del mundo y Brasil es pionero en desenvolverla para la raza Angus. Obviamente no vamos a esquecer nunca lo que tiene la calidad de carne, y estas avaliaciones de ultrasonografía también terán un aumento de acurácia, un aumento de calidad y sin duda alguna encurtaremos y aceleraremos el proceso de selección. Bueno, pero ¿qué es la ganadería brasileña y cuál es el papel de Angus en la ganadería brasileña? Bueno, la ganadería brasileña no es novedad, es la mayor ganadería comercial del mundo. Hoy tiene un rebaño casi como 214 millones de cabezas de gado. La grande base de estos animales son de razas cebuinas, ¿no? Pero Brasil también viene investindo muchísimo fuerte en selección de todas las razas. Su producción en grande mayoría es a pasto, donde tenemos 85% de lo que se entrega a faena a pasto y el otro 14% en feedlots. Y hoy tenemos una búsqueda intensiva por producción. Si miramos el gráfico a la izquierda abajo, tenemos que en los años 50, 60, teníamos más de 50% de bois, de animales entregue con más de 36 meses y hoy tenemos apenas 6%. Eso muestra una intensividad en los sistemas de producción, una evolución genética y un desarrollo tanto en la parte genética de los animales como la parte nutricional, de manejo, de sanidad. Esto es una foto de la ganadería brasileña. Su base son vacas cebuinas, principalmente de la raza Nelore, pero la raza Angus empezó en los años 2000 muy fuerte con el cruzamiento con la raza Nelore y produce este animal fantástico que es el F1, 50% de genética Angus, el otro de genética cebuina, y eso fue con que alcancemos nuevos índices y niveles de productividad. En Brasil sí produce de forma sustentable, desde los años 90 hasta el 2019 su productividad aumentó como casi 170%. En ese periodo aumentamos la productividad sin aumentar área en torno al 128%, de 4,6 millones de toneladas de carne para 10,49 millones. Hoy somos el segundo mayor productor de carne del mundo, solamente perdiendo para Estados Unidos. Como se puede ver, acrecentamos productividad sin aumentar en área, obviamente utilizando eficiencia, genética, manejo, sanidad y nutrición. Bien, la expansión de la raza Angus en Brasil pasa justamente con la raza Nelore también, con las razas cebuinas. Desde 2013 somos la raza que más comercializa dosis de semen. El año de 2019 hemos comercializado 5,8 millones de dosis de semen, que es un montón, porque conseguimos llegar en todo Brasil, en todos los estados, en todos los departamentos de Brasil, que son al todo 27, conseguimos llegar al todo a través de las cruzas. En el año de 2019, el primer semestre de este año de 2020, la raza Angus ya llegó a 26 de 27 departamentos de Brasil.
Su crecimiento es de 34% comparado al mismo periodo del año de 2019. El crecimiento de la comercialización de semen nacional de la raza producida en Brasil es de 41,6%, o que es muy bueno porque es un reconocimiento del trabajo desenvolvido por los seleccionadores brasileños para el mercado de cruces Angus. Su representatividad ainda no es muy grande, tenemos 32% de las dosis comercializadas de origen brasileña, la gran mayoría viene de Estados Unidos, pero esto está cambiando. Acreditamos que este año tenemos más de 2,4 millones de dosis de semen de toros brasileños siendo ofertado a todo Brasil. Si utilizarmos las estadísticas del año de 2019, más lo que tenemos de crecimiento en este primero periodo del año, tenemos un año de 2020 con la posibilidad de cerrar con 7,5 millones de dosis de semen de la raza Angus, una porcentaje en torno de 32% de semen nacional, lo restante semen importado de Estados Unidos, o que es un récord porque nunca tenemos usado tanto Angus en Brasil. Sin duda ninguna, eso muestra la consistencia de la raza, el fortalecimiento de la pecuaria, su aumento de eficiencia justamente por trabajar con animales crucesanos. Bueno, como todo que hacemos tiene mucha ciencia, mucho estudio, el proyecto, lanzamos un proyecto en el 2019 justamente para variar los hijos de las vacas cebuinas con intuito de incrementar la ganancia en crecimiento y principalmente en calidad de carne, porque estos animales que tienen en no mínimo 50% de carne Angus son muy importantes para el mercado internacional y garanten una carne de altísima calidad. Entonces, ahora empezamos a conocer el desempeño genético de los toros Angus avaliados sobre las matrices cebuinas, lo que es muy importante porque podemos seleccionar toros más correctos para las cruces, bien como las hembras que mejor desarrollan para el cruzamiento industrial, este cruzamiento con Angus. Bueno, el programa Carne Angus, que hoy es el mayor programa de carne certificado de Brasil y me atrevo a decir, yo creo que sea uno de los mayores de la América Latina, cuenta con 37 unidades en todo Brasil de diferentes parceros y empresas que juntamente con la asociación ven haciendo la certificación de carne. Estamos en 11 departamentos de la asociación del Brasil, desde norte a sur de Brasil. Podemos ver en el mapa, tenemos varios puntos donde trabajamos y producimos carne Angus certificada, una carne de valorización en el mercado interno, que también hoy se va a China, se va a Europa, se va al mercado árabe. Ojalá acertemos más mercados y espero que tan temprano cuanto posible llegamos a mercados de más partes del mundo. Bueno, el programa Carne Angus está balizado encima de la visión del consumidor. O que hablamos en empezar de la charla, el consumidor tiene algunas de sus propias convicciones de qué es una carne de calidad. Empezando con blandura, que es una de las principales características cuando se habla en calidad de carne, pues es la primera palabra que va a la cabeza de la persona que te digas que una carne es buena o no. Te dice si es buena, es blanda. Si no es buena, no es blanda. Es bastante simple de comprender. Tiene que ser un producto saludable, que es un producto que tenga pasado por un celo de cualificación a nivel de federación o a nivel de una industria. Tiene que tener marmoleo, que hoy vende muy bien para mercado externo y que cada vez que se fala en carne de calidad, se fala en marmoleo. Tiene que ser uniforme y tiene que tener constancia de presentación, porque el consumidor quiere, después que descubre una marca, quiere siempre que la calidad sea misma, independiente del día que se va al supermercado, a algún sitio para comprarla. Tiene que siempre tener la misma constancia y todo eso se traduce en garantía. Si tienes un programa que puede garantir esto todo, tiene suceso en su empreitada. Sin duda alguna, el programa Carne Angus se basó encima de eso y hoy tenemos muchísimo suceso en Brasil. Como pueden ver, empezamos en 2003 con 20.000 cabezas abatidas y hoy tenemos una media de 450.000
cabeças abatidas, animais abatidos em la faena para a produção de carne Angus. Ou seja, é um crescimento muito forte, é um reconhecimento de mercado, e a indústria busca produzir carne Angus porque o mercado consumidor chama por carne Angus, é basicamente isso. Este é outro gráfico muito interessante que mostra o desenvolvimento e a maturidade do mercado, tanto a nível de indústria como a nível de consumidor, porque nos mostra em las barras a quantidade de quilos produzidos pelo programa Carne Angus. E nesta linha podemos ver o aproveitamento de carne Angus certificada em la canal. Isto mostra que começamos 2004 aproveitando com certificação em torno de 4 quilos por canal, e hoje trabalhamos em la média de 64 quilos. Isto mostra desenvolvimento de mercado, uma evolução que se compreende de novos cortes a ser ofertado ao consumidor, e também maior conhecimento da indústria para trabalhar as carnes, as marcas, uma valorização de mercado em novos mercados consumidores, obviamente que buscam diferentes cortes, pero estos têm que ter origem, têm que ter procedência, e o programa Carne Angus se encaixa muito bem nesses processos. E mais, nos últimos anos também começamos a diferenciar nosso produto. Hoje temos dois diferenciais, são dois selos muito importantes, um lançado em 2017, o Angus Gold, e outro lançado em 2019, o selo Sustentabilidade. Aqui estamos falando em qualidade de carne, por isso me vou a deter mais em el selo Angus Gold, pero el selo Sustentabilidade é um pouco distinto porque se certifica la fazenda, la área onde produz. O produtor que é certificado com sustentabilidade, basicamente tem que cumprir alguns quesitos como sustentabilidade, subpropriedade, bem-estar animal, sanidade, rastreabilidade, desenvolvimento de los funcionários. Todas estas questões são envolvidas neste selo e, obviamente, trabalhar com genética Angus, seja tanto em cruces ou raças puras. Esta propriedade pode ser certificada como uma propriedade sustentável que tem reconhecimento a nível nacional e internacional, porque nossa certificadora é uma certificadora alemã que tem reconhecimento em todo o globo. A Angus Gold se começou em 2017, é a primeira certificação por qualidade de carne de programas de uma raça em Brasil. É muito importante porque começamos a avaliar também o marmoreo, o pH de la carne y el color de la carne. Entonces, hoy tenemos en prácticamente todo Brasil indústrias produzindo selo Gold. É mais difícil porque tem que avaliar carcaça por carcaça, tem que fazer um corte entre a 12ª e 13ª costilhas, e também temos que ter pessoal treinado e, obviamente, um mercado que consome este tipo de carne. Esta carne basicamente é classificada com um nível mínimo de moderate marbling, que é uma classificação americana que tem esta carne como, vamos supor, de um nível moderado de marmoleo e que garante uma probabilidade positiva de uma experiência sensorial. Para que se tenha uma ideia, este nível de marmoleo em Estados Unidos é solamente 15% de tudo que se produz, e é este nível que usamos como baliza, como para começar a entrar no programa Carne Gold. E também tem que ter pH correto e a coloração da carne também. Obviamente tem que cumprir as especificações de idade, no máximo animais com dente de leite, e também a cobertura de grasa mínima para que esta carne possa reduzir o pH e manter sua qualidade. Bueno, já encerrando minha charla, então só queria agradecer aqui novamente a Ouro Fino por este momento e dizer a todos que nos acompanhem que é muito bom poder conversar um pouquinho sobre o que estamos fazendo em Brasil. Brasil vem crescendo muitíssimo no que é sua importância para o mercado consumidor de carne em todo o mundo. E a raça Angus vem como sendo uma das pioneiras em diferenciar seu produto, em ofertar uma nova forma de ideia, uma nova forma de marketing para o mercado, justamente para que os consumidores tenham uma experiência única quando podem fazer ou comer em um restaurante carne Angus certificada de Brasil.
Mateus, te agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo de Orofino. Vamos a comer carne, ¿no? Y comer carne de calidad. Entonces, gracias, un abrazo, suerte. Chao, chao. El próximo disertante es médico veterinario y un experto en el tema de confinamientos de bovinos. Trabajó en grandes confinamientos en Brasil y en Paraguay. Además de toda esa experiencia en el campo, también estuvo al frente de la mayor planta frigorífica de Paraguay como gerente administrativo. Luis Paulo Queiroz, sea muy bienvenido. Un gusto estar acá con vos. Gracias por la invitación. Siempre es de gran valor estar acá nosotros hablando sobre la ganadería, sobre esta producción que alimenta a tanta gente en el mundo y que mueve la economía de varios países. Sí. Bueno, Luis, para arrancarnos, me gustaría hacer una pregunta que muchas veces la gente no sabe, ¿no? En verdad me gustaría saber ¿cuál es la diferencia de la carne de animal producidos en confinamiento para la carne de animales producidos 100% a pasto, ¿no? Al potrero, como se dice. Y ¿nos podría pasar qué diferencias trae una carne de confinamiento? Bueno, Felipe, nosotros tenemos dos tipos de confinamiento, vamos a decir, que sería confinamiento actividad, que la persona tiene el confinamiento, una área pequeña, y compra animal ya recriado con 300 kilos, 350, 400 kilos, ¿verdad? Y termina este animal en el confinamiento y se va al frigorífico, que se aprovecha más la carcasa, tiene un animal mucho más terminado, ¿verdad? Porque es un ciclo muy rápido, la dieta ofrecida 4 veces por día, entonces el animal tiene una terminación mucho mejor. Por otro lado, vos también tenés el animal que está en la pastura, que hay estancia que termina lo animal solamente con mineral, o hay también campo que termina también con semi-confinamiento para tener un acabamiento de carcasa mucho mejor, ¿verdad? El confinamiento animal está totalmente restrito a que la comida, en el manejo, el bienestar animal está ahí, tiene agua limpia, se limpia 3 veces a la semana, la comida es distribuida 4 veces por día, entonces el animal está, como vamos a decir, en un spa. Él solamente come, toma agua y duerme, solamente eso. Diferente animal de pastura que tiene un periodo más largo para terminación. Hoy lo que la industria busca, el animal que sea confinado, que sea de un mejor acabamiento, para que tenga un mejor acabamiento de carcasa, ¿verdad? Ya, excelente. Luis, ahora me gustaría preguntarte, imaginando que un ganadero quiere, por ejemplo, intensificar su producción, o sea, buscar nuevas herramientas, nuevas tecnologías de adopción, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales cuidados que debemos tener con animales en confinamiento? O sea, animales que ingresaron a un feedlot, ¿qué cuidados debemos enfocar más? ¿Qué son detalles, no? ¿Qué son detalles que debemos enfocar para producir animales con calidad? Bueno, Felipe, siempre yo hablo que confinamiento no es una receta de torta, ¿verdad? Hay muchos detalles. Primero, el factor humano, ¿verdad? Si vos no tenés gente calificada, gente que esté comprometido, tu negocio no va a andar. Eso en cualquier negocio, ¿verdad? El confinamiento, dependemos muchísimo de la persona, ¿verdad? Tenemos principalmente la parte sanitaria, ¿verdad? Que la parte sanitaria y la parte de nutrición están juntas. Entonces, lo animal, todo hay que ser sanitados a entrar en el confinamiento, ¿verdad? Después va a tener el manejo, bienestar animal, tiene mucha tecnología que vos podés estar usando, muchos softwares, automación, que hay mucho confinamiento que están empezando a usar hoy. Entonces hay una serie de herramientas que puedes estar usando para vos tener una mejor eficiencia, vamos a decir, en el confinamiento, ¿verdad? Excelente, excelente. Buenos tips, no fue pasado, ¿no? Bueno, ahora tengo una pregunta un tanto diferente. Ahora hablamos un tanto sobre
producción, pero ahora quiero preguntarte sobre el mercado consumidor, ¿no? Sí. ¿Qué el consumidor está buscando cuando hablamos de carne bovina y de carne bovina de calidad? ¿Qué el mercado cada vez más busca al momento que se va a comer una carne roja? Bueno, Felipe, hoy nosotros tenemos, hablando de mercado mundial de carne, tenemos la carne todavía vista como un commodity, ¿verdad? Como soja, maíz, y esto está cambiando. Brasil mismo, hace 1 año, 2 años más o menos, que está explotando la cantidad de boutiques de carne que se está abriendo Brasil. Acá en Paraguay la misma cosa. Entonces el consumidor está más exigente, ¿verdad? Nosotros tenemos carne, que es commodity, como hablé. Tenemos la carne, vamos a decir una marca que es muy conocida, que es Angus. Hoy se habla de una marca de carne en todo el mundo, Angus, la primera cosa. Y después el boi orgánico, ¿verdad? Que para mí va a ser el futuro. La gente, hoy mismo hay muchos lugares, restaurantes en Europa, la gente quiere boi orgánico, quiere rastreabilidad, quiere saber dónde viene el animal, qué consumió, qué se usó, la nutrición, etcétera, ¿verdad? Entonces, el consumidor está cada vez más exigente y eso es muy bueno, ¿verdad? Eso es muy bueno que la industria está viendo este mercado, ese nicho de mercado que antes era un nicho de mercado pequeño y que hoy está creciendo mucho, ¿verdad? Excelente, excelente. Bueno, ya que hablamos de mercado, y ahora vamos a volver sobre el tema de producción, ¿no? ¿Qué el productor, es una pregunta que te hago, Luis, qué el productor debe enfocar para lograr atender a las actuales exigencias, ¿no? Del mercado mundial? Yo hablo, ¿qué el productor necesita hacer para que siga acompañando, o sea, siga caminando en conjunto con la exigencia del mercado consumidor, no solo del país, pero el mercado consumidor mundial? Este productor necesita cambiar el enfoque, o sea, la visión para producir atendiendo, o sea, conseguir proveer a lo que el mercado consumidor está buscando. Bueno, Felipe, como ya hablé, la calidad de carne, sobre todo, ¿verdad? Y los mercados cada vez están más exigentes, ¿verdad? Principalmente la parte de trazabilidad del animal orgánico que estoy hablando. Y acá en Paraguay mismo yo hablo por la experiencia que tengo acá, el aprovechamiento de carcasa, ¿verdad? A veces el productor faena un animal, entrega un animal en frigorífico con peso de carcasa que él podría aprovechar mucho más. Porque siempre yo hablo, ¿cuál es la plata del ganadero? ¿Cuál es la plata que pagan los frigoríficos? La carcasa, ¿verdad? Entonces, el ganadero tiene que explotar más esto, tiene que aprovechar más la carcasa del animal con mejor acabamiento de carcasa, porque es lo que el frigorífico paga precio. Acá en Paraguay, por ejemplo, no existe arroba. Acá es precio al gancho. Tantos kilos de carcasa, ahí se paga, ¿verdad? Entonces, creo que eso, Felipe, principalmente son estas cosas, la parte de trazabilidad, la parte de bienestar animal, siempre hay que estar muy, muy atento, que el mercado exige mucho eso, ¿verdad? Y la ganadería está cambiando mucho, no existe más esa ganadería que extractivista, vamos a decir, ¿verdad? Sino las grandes estancias, los grandes ganaderos, los invernaderos, hoy mira la estancia como una empresa, ¿verdad? Y cada vez veo que está cambiando eso y eso es muy bueno para la ganadería, muy bueno para la economía del país, muy bueno para los frigoríficos que puede faenar la misma cantidad, pero mucho más peso de carcasa. Por supuesto, va a exportar mucho más carne, que es la exigencia mundial hoy. Cada vez el consumo de carne viene aumentando a cada año. Excelente, Luis. Agradezco muchísimo tu disponibilidad y te dejo abierto el espacio caso quiera hacer algún comentario, caso quiera dejar algún mensaje
para principalmente la persona que no conoce el campo, no conoce el trabajo que venimos desarrollando, o sea, cómo es la vida en el campo, que muchas veces escuchan algunas inverdades por la internet, por la televisión, en respecto a nuestra producción, ¿no? A la ganadería. Y si quiere dejar algún mensaje a estas personas que sigan consumiendo la carne, está abierto el espacio y queremos cada vez más proveer de mejores informaciones e informaciones verdaderas al consumidor, ¿no? Bueno, Felipe, primero, comen carne. Sinal, hay un libro de Rondón que dice, sinal verde para la carne roja, ¿verdad? Nosotros somos carnívoros, la carne es la proteína que nosotros necesitamos. La producción de carne, que sea en feedlot, que sea en el campo, el extensivo, es muy lindo, genera muchísimo trabajo para la gente, siempre respetando el medio ambiente, siempre respetando el bienestar animal. Es muy diferente como la gente ve en la media, que él hace un show, toda una película que él inventa, que siempre pone la culpa en la ganadería, ¿verdad? Que son fatos, son mentiras, ¿verdad? Eso es gente que no conoce el campo, ¿verdad? Entonces, es una actividad muy linda que genera muchos frutos, mucho trabajo, alimenta millones y millones de personas en el mundo, ¿verdad? Genera millones y millones de puestos de trabajo en el mundo y cada vez viene creciendo más, se produciendo en el mismo lugar, se produce mucho más en el mismo lugar con las tecnologías que cada año viene saliendo en la parte de nutrición, en la parte de salud animal. Entonces, la ganadería es una actividad increíble, es lo que impulsiona la economía de muchos países. Entonces, así que agradezco muchísimo, Felipe, por la invitación. Quien no conoce Paraguay, que venga a conocer, que la ganadería de acá también está muy, muy buena, estamos creciendo mucho. Y gracias por la invitación y estamos a la orden acá para cualquier cosa. Gracias a ti, Luis. Muchas gracias por compartir tu experiencia y total disponibilidad en contestar nuestras preguntas y hacer el show de la carne que estamos buscando atraer cada vez más informaciones verdaderas al consumidor de lo que realmente estamos haciendo para traer una carne de calidad, una carne que sea sustentable y también que traiga bienestar animal, ¿no? De tanto hablar de carne e lo mais importante, hablar de carne de calidad, que tal agora aprendermos como preparar um rico assado em la parrilla? Felipe Cordeiro, ahora está contigo. Gracias, Giovanna. Bueno, hoy vamos a pasar los principales tips parrilleros. El primer tip y el tip más importante, tener carne de calidad. Sin carne de calidad no vamos a lograr hacer un buen asado. Acá tengo dos piezas diferentes. Acá tenemos una picaña, también conocida como tapa cuadril, y también un bife de chorizo. Son dos piezas de fácil manipulación, o sea, son de fácil cocción y se van a necesitar de menos tiempo de parrilla. Otro tip parrillero, siempre me preguntan si utilizar la pinza o utilizar un tenedor. El más importante de cuando se va a hacer un asado y utiliza la pinza es justamente no pinchar la carne y ahí te va a generar huecos ahí en medio de la carne y esos huecos van a potencializar el grado de deshidratación. Entonces, o sea, tu asado que se iba a quedar rico y jugoso puede quedar un tanto seco y no tan jugoso, o sea, no tan sabroso. El otro tip parrillero que siempre hago, acá yo tengo un sal de parrilla, un sal que tiene una granulometría menor. Entonces, o sea, yo siempre elijo sales con granulometría menor para que dificulten salar la carne. Otro tip, la gente también siempre se queda con la duda si se van a salar la carne antes, por el medio, al final. Yo siempre sugiero que se van a poner a salar la carne al final, para que se evite los riesgos de salar demasiado y esa carne también se quedar deshidratada.
Pero el asado es un tema muy opcional, ¿no? Es un tema muy personal entre la cantidad de sal y también se salar antes, al medio o al final. Si quieres salar antes, ahí debes utilizar una sal con una granulometría mayor, o sea, la sal gruesa. Pero si quieres salar al final, jamás utilizar la sal gruesa porque se va a tener piedras de sal y no va a dejar el asado tan rico como podría estar utilizando una sal de granulometría menor, como por ejemplo en este caso el sal parrillero o entonces la flor de sal. Bueno, otro tip parrillero, siempre cortar la carne fría. Cuando la carne está fría, se queda más fácil hacer la división con el cuchillo. Pero cuando se va a asar la carne, les pido que esa carne que se fue cortada se quede de 10 a 15 minutos a temperatura ambiente, no más que eso, para que no haga la proliferación de bacterias, pero para que se quede, como puedo decir, que se alce la temperatura y esa carne se llegue a la parrilla a una temperatura más ambiente. O sea, para facilitar la cocción. Porque esa carne, se salir, por ejemplo, de la nevera, se va a estar alrededor de 5 y 10 grados. Y llegar acá con un fuego a más de 60, 70 grados o muchas veces 50 grados, no vamos a lograr tener el mismo tiempo de cocción de una carne que estaba a temperatura acerca del ambiente. Eso es un otro tip que le va a ayudar a no perder el asado, o sea, no perder el término de esa carne. Bueno, siempre me preguntan en qué posición cortar la picaña, el tapa cuadril. En esta posición que yo corté ese steak, mire qué linda está la carne, mire que tiene un buen marmoleo, una cierta cobertura de grasa y esa grasa que nosotros tenemos acá que nos va a dar justamente la jugosidad y también, como puedo decir, el rico sabor del asado. Bueno, cuando cortamos así la pieza de picaña, o sea, los steaks en esta posición, este punto de la picaña es justamente el punto de carne más blanda y más sabrosa al final. Entonces, cuando cortamos así, tenemos el riesgo del final de la pieza se quedar con el sabor más rico y cuando empezamos a hacer el asado, comemos las primeras piezas con no tanta blandura. Entonces, yo siempre elijo cortar la carne la picaña en esa posición para que logramos tener acá todos los sabores en la misma pieza así. Entonces, como tenemos acá el punto al final de la pieza, el punto de carne más blanda, cuando cortamos así, este steak nos va a dar todos los sabores de la pieza de la carne. Entonces, cortamos así en tiras, ¿ok? Y generalmente con un tamaño así de 2 dedos. ¿Para qué? Para que se quede no tan gruesa y ahí logramos tener una buena cocción en la parrilla. Estimados parrilleros y apasionados del asado. Bueno, llegamos al momento, uno de los momentos más importantes del asado, que es justamente el calor que está en la parrilla. Les comento, siempre empezar el asado, o sea, siempre arrancar con el asado cuando el fuego, o sea, el brasero esté a vivo, o sea, con las brasas vivas y un color rojo bien intenso. ¿Para qué? Para que logres hacer una reacción que estamos buscando, que es justamente la reacción de Maillard. O sea, este color dorado que estamos buscando en la carne. Entonces tiene que tener un fuego bien caliente, o sea, ya no me aguanté quedar acá tanto tiempo, o sea, quedar con la mano ahí 5 segundos y de ahí ya saca porque está bien caliente. Es justamente el fuego ideal para arrancarnos la parrilla. Bueno, ya tengo acá mi pieza de chorizo, yo voy a meterla para que yo logre hacer justamente este color dorado en la carne, para que tengamos esa reacción de Maillard que deja la carne con el color dorado, este color que estamos justamente buscando, y también cocinar la grasa. El ideal es
¿hay diferencia entre meter la grasa en este momento o la carne? No, porque nosotros en este momento queremos nomás que la carne se dore por arriba, vamos a dejarla descansar para después cortar el steak y ahí nuevamente regresar a la parrilla, ¿ok? Entonces, al fuego. Parrilleros, bueno, ya tenemos nuestra carne en un color interesante, o sea, un color dorado con una pinta que está bien cocida. Entonces vamos a sacar ella de la parrilla ahora, ¿no? Y mire qué color lindo que se está. Bueno, vamos a cortar los steaks. No, en verdad, por más bonita que esté, vamos a esperar que los líquidos internos de esa carne regresen a toda la pieza y ahí podemos cortar los steaks para regresar a la parrilla. ¿Por qué yo estoy haciendo eso? Yo quiero que esa grasa esté bien cocida y que esa carne no se quede deshidratada. Bueno, eso es uno de los tips que seguimos para que logremos servir una carne a un término bien interesante y que sea un rico asado. Bueno, como les comenté antes, nosotros helamos esa carne, dejamos reposar para que el líquido interno no se pierda a largo mientras yo estoy haciendo el corte, ¿no? Entonces en esta pieza vamos a hacer 3 piezas, 3 steaks, o sea, con 2 dedos de tamaño, o sea, de ancho. Y ahí vamos a cortar ahora para que logremos ya volver a la parrilla. Como les comenté, mire que internamente la carne está cruda, todavía solamente hicimos la cocción de la parte de grasa y ahí hicimos esa capita donde que logramos cocinar esa grasa y ahora vamos a cocinar por completo esa carne. ¿Ya? Bueno, después de sellar la carne, dejar descansar y ahora regresé con el steak al fuego. Ahora llegó el momento, el mejor momento del asado, ¿no? El momento de sacar la carne de la parrilla y por fin comer. Bueno, les voy a quitar acá las piezas del fuego. Ahora, ¿ya cortamos? No, esperamos más 2 minutos, como les comenté, para que todos los líquidos de la carne, del steak, se queden homogéneos en la pieza de carne. Entonces vamos a esperar un poquito, 2 minuticos, y ahí ya regresamos, cortamos, salamos y servimos, ¿no? Parrilleros de Latinoamérica, ¿se recuerda que yo les comenté de la posición de cortar la pieza de picaña, o sea, la pieza de tapa cuadril y la diferencia que traía? Bueno, en este momento, cuando yo voy a cortar la grasa, la maciez, el sabor se va a quedar el mismo. Pero se recuerdan que yo les comenté que la punta de la picaña, o sea, la punta de la tapa cuadril, es la parte donde que se tiene la carne más blanda. Entonces, cuando trabajamos así con la picaña, la tapa cuadril cortada en tiras, nosotros logramos tener una pieza, o sea, un steak con todas las partes de la carne. Y acá en este pedazo que se fue cortado así al lateral, o sea, de largo, vamos a tener una carne donde la parte más macia se va a quedar al final. Entonces, ahora yo voy a cortar, salar y vamos a probar, ¿no? Parrilleros, siguiendo todos los tips que les comenté antes, creo que vamos a llegar a un asado de calidad, o sea, una carne bien cocida y sin perder la jugosidad y las propiedades organolépticas de una carne de calidad. Recordando que eso son sugerencias y que no hay equívocos en el asado, cada uno tiene un gusto personal, o sea, un término de la carne que más te gusta
o un punto de salar, o sea, la cantidad de sal que van a echar en la carne, se van a salar antes o se van a salar después. Entonces, no hay equívocos en el asado. Equívocos es no hacer el asado. Y se recuerden, para tener un buen asado de calidad, tendremos siempre que tener animales de calidad. Entonces, o sea, para tener carne de calidad, tenemos que tener animales sanos, animales que tengan una buena nutrición y que están bajo reglas de bienestar animal. Y ahora yo voy a salar y terminar nuestro momento parrillero. Espero que tengan gustado y que prendan fuego a la parrilla de sus casas y coman carne. Salud, buen provecho.